9:38, amigos, continuamos aquí en Ampliación de Noticias Trujillo y en RPP, La Voz del Perú. Jorge Rodríguez te está acompañando, estamos conversando con los protagonistas de la información. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, anunció que su portafolio va a proponer ante el Consejo de Ministros observar la ley aprobada en el Congreso de la República que permite el retiro de fondos de las AFP y de la CTS. Según Mendoza, estas propuestas tienen visos de inconstitucionalidad. Sobre ese tema y más vamos a conversar con el doctor Denis Figueroa Alba, especialista en temas laborales, laboralista como se conoce en términos legales, del estudio Tuesta Sedano Abogados. Doctor Figueroa, bienvenido a RPP, muy buenos días. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, el Ministerio de Economía, después de muchos días, por cierto, se ha pronunciado sobre este tema, el retiro, por ejemplo, del 100% de la CTS y el tema también de las AFPs. ¿En verdad podría tener asidero esta versión o esta posición del Ministerio de Economía de que las iniciativas aprobadas en el legislativo son inconstitucionales? Respecto de la AFP, quizá podría encontrarse un indicio de inconstitucionalidad, pero respecto a la CTS no existe mayor fundamento en realidad. ¿Y por qué? Ese es el punto fundamental. ¿Por qué, doctor? Cuéntenos un poquito. Porque estamos verificando el tema de qué tanto se afecta el sistema de pensiones, ¿no? Que ese sí es un derecho constitucional al tener un punto de aportes previsionales para el futuro. Respecto a la CTS, es un fondo que se crea por el desempleo. Claro. Y si bien es cierto, ahora va a estar libre para que todo el mundo pueda disponerlo, esta situación evidentemente no quita el derecho, la CTS se va a seguir pagando y vamos a poder contar nuevamente con el fondo. Es ahí donde en realidad este dinero que se encuentra depositado en nuestras cuentas no afectaría finalmente el derecho constitucional de este beneficio social. Pero con la AFP podría existir algún sentido, en el sentido de que se logra o se afecta un derecho de la pensión que podamos tener los pensionistas o las personas que perciben este sistema previsional. Vamos a centrarnos, ¿qué le parece, doctor Figueroa? Porque son temas, si bien caminan por el mismo sendero, la verdad es que son temas distintos. Hay que focalizarnos un poquito en el tema de la CTS, ¿le parece? Porque muchas personas han estado ya averiguando en los bancos, por ejemplo, ¿cuándo puedo sacar mi CTS? Ahí tengo platita. Incluso algunas entidades bancarias se han pronunciado a través de sus páginas web pidiendo calma a la población, señalando que falta la normativa, la reglamentación, que cuando eso suceda ya van a poder acceder a esos fondos. Sin embargo, ahora ha caído como un baldazo con agua fría la posición del Ministerio de Economía. En ese sentido, ¿qué pueden esperar los ciudadanos que ya se habían ilusionado de repente con esa platita, ¿no? Con ese billetito de su CTS? Sí, el plazo para poder observar la norma en realidad está hasta la próxima semana. La norma se promulgó o se aprobó el 31 de marzo. Hicieron solo 15 días para la observación. Tendría que formularse formalmente esta observación para que finalmente se logre absolver o se pase este filtro, ¿no? Y respecto a ello, solo bastaría la reglamentación, es decir, cómo es que se va a ejecutar este derecho, que es respecto a la CTS. En este momento, actualmente, todavía tenemos que esperar que se venza totalmente este plazo de los 15 días que tiene el Ejecutivo y posteriormente ya lograr la reglamentación que se espera en unos 10 días más. Digamos como que para mayo, primera semana de mayo, tendríamos respuesta definitiva y la obligación de las entidades a facilitar el dinero en caso de no exista alguna observación adicional.
Si el Ejecutivo no logra pasar, digamos, en el Consejo, porque esto se tiene que discutir en el Consejo de Ministros, ¿no? Pero bueno, vamos a ponernos en el mejor de los casos para quienes están esperando disponer de la CTS. Tiene que haber una normativa, una reglamentación. La ley, o en todo caso la iniciativa aprobada en el Congreso, señala que se puede retirar el 100%, es decir, todo el monto de la CTS hasta el 31 de diciembre y por única vez, ¿correcto? Así es, así es. Lo que se ha aprobado es en realidad la modificación de la libre disponibilidad. Antes ya existía una disponibilidad de la CTS que era un excedente de 4 remuneraciones, pero ahora ya se está aprobando la totalidad del fondo. Podemos retirarlo, es facultativo y sobre todo no existe alguna situación excepcional, ¿no? Antes veíamos que para trabajadores en suspensión perfecta, para trabajadores que estaban desempleados en un plazo de 1 año, que no tenían aportes, no tenían trabajo en planilla, pero ahora no, es para cualquier ciudadano, absolutamente para todos. Vamos a poner un ejemplo, doctor. Si, no sé, Juan Pérez en este momento no tiene su platita de la CTS, está trabajando obviamente, y quiere retirarla, tiene hasta el 31 de diciembre, pero atención, si la retira en el mes de junio o en el mes de julio, ya no puede volver a retirar un monto por más pequeño que sea, digamos en septiembre o en octubre, solo una vez. En realidad, para poner el ejemplo, se refiere al retiro total de la CTS. No existiría una limitación en cuanto a las oportunidades. Ojo, porque la CTS se deposita semestralmente en mayo y noviembre. En mayo y noviembre, exacto. Hay mucha gente que tiene esa duda, ¿no? De que, oye, pero si retiro ahorita ya no voy a poder retirar después. En realidad, lo que la norma faculta es hasta el 31 poder retirar la totalidad. No nos está limitando en la cantidad de oportunidades que podamos hacerlo, porque funciona igual que la norma anterior. Yo tenía mi CTS, me depositaba un poco más, retiraba un monto y así. En ese sentido, la posibilidad de retirar todo, que sea en 1 o 2 oportunidades, siempre va a ser permitida hasta el 31 de diciembre. Ya, digamos, a partir del otro año ya no podría yo volver a retirar hacer un tercer depósito para quitar lo que queda, ¿no? Volviendo al ejemplo, en este caso Juanito Pérez, bueno, con nuestro respeto y nuestras disculpas a quienes se llamen así, podría retirar, digamos, en junio o esperar hasta noviembre, ¿no? Y retirarlo en noviembre, antes del 31 de diciembre, eso sí. Así es, así es. Ahora, ¿por qué el gobierno, el ministro de Economía, el Ejecutivo, se muestra tan reacio a aceptar este tipo de iniciativas? Lo hemos visto anteriormente también. Hay una posición del Ejecutivo en ese sentido, lo que ha señalado el señor Waldo Mendoza, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, es que, bueno, es inconstitucional porque se está gastando el dinero destinado al desempleo de las personas, es lo que se dice, ¿no? Pero claro, hay que reconocer que también ahora, en medio de la pandemia, las familias peruanas están pasando una situación económica muy difícil que si sigue así, no van a llegar a un futuro próximo, ¿no? Exacto, exacto. Entendemos la preocupación de pensar en el futuro y por ello el sentido de constitucionalidad, ¿no? Y cuál es el fin tanto de la CTS como de la AFP, con mayor sentido en la AFP, pero la situación actual es totalmente distinta a una situación común y ello amerita que no solo personas que se encuentran desempleados, sino que personas que probablemente también se vean afectados tengan esta posibilidad, sobre todo porque es dinero que pertenece a nuestros fondos que se han venido utilizando de alguna manera, invertido en otras de las entidades financieras, bancarias, seguros, pero es dinero que es parte de nuestra remuneración, o sea, como entendemos, es nuestra plata. El asunto es que existe ese temor de que posteriormente ya no existe una cultura de ahorro o de prevención, pero no estamos en una época, digamos, que nos permita darnos estas facilidades. En realidad estamos en una época muy incierta y por ello es que necesitamos este apalancamiento, este respaldo.
Por supuesto, tomando en cuenta, sabemos que es un tema polémico y se puede debatir y es bueno que pueda debatirse, pero definitivamente vamos poniendo otro ejemplo, ¿no? Hay familias que tienen algún ser querido con la COVID-19 que gastan un platal realmente. Vemos que la propagación de la enfermedad es muy acelerada y podrían también, solo por citar un caso, utilizar este dinero para afrontar una necesidad médica urgente. Exacto, exacto. Eso es lo que finalmente se busca, ¿no? Que tengamos un respaldo inmediato. O sea, la CTS y la AFP es un respaldo, pero de acá a unos años la medida es posible cuando pierda formalmente el empleo, pero actualmente, debido a la coyuntura, los gastos que se pueden incurrir, inclusive hay gente que compra de manera preventiva, balón de oxígeno, o está teniendo todo un kit de emergencia, o está a la expectativa, porque de pronto, ahora con la segunda ola, al siguiente día nada más va a necesitar oxígeno, UCI, no sé de dónde consigue ese dinero para enfrentar esta emergencia. Entonces, yo creo que es necesario que se tome en consideración esta realidad actual, que es distinta quizá a la del año pasado, en la que se permitió una parte del retiro de la CTS, por ejemplo, y ahora sí se permite la totalidad, y que sea excepcional justamente hasta este año y luego se evalúen otras medidas económicas. Muy bien, vamos a esperar entonces la decisión final del Ejecutivo. Doctor Figueroa, muchísimas gracias. Por favor, quiero comprometerlo a tratar en otra entrevista porque ya el tiempo se nos ha acabado. Hoy hemos hablado de la CTS, pero lo comprometo, por favor, doctor, para tratar en una próxima entrevista lo de la AFP, por favor. Conforme, Jorge, muchas gracias por la invitación. Estamos gustosos de compartir información, sobre todo para generar una conciencia y datos exactos, ¿no? Porque la información ahora exacta es muy valiosa. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, doctor. El doctor Denis Figueroa Alva, laboralista del estudio Tuesta Sedano Abogados, en diálogo con RPP. Hoy hemos hablado sobre la CTS. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas está planteando observar esta iniciativa aprobada en el Congreso, según la cual los trabajadores podrían retirar el 100% de la CTS y una cantidad de hasta 17.600 soles de la AFP. Estos proyectos, al parecer, según lo anunciado el ministro de Economía, Waldo Mendoza, podrían ser observados en el Ejecutivo. Vamos a esperar la decisión final del gobierno de Francisco Sagasti. 9:50, amigos. Retornamos con más aquí en RPP, La Voz del Perú.